Estos son modelos de respuesta múltiple, puesto que pueden ofrecer dos posibilidades, o la respuesta múltiple es ordenada o es no ordenada. Eh, Son las dos posibilidades en estos casos. Entonces, cuando la respuesta es ordenada, se le conoce como modelos de respuesta nominal o modelos de respuesta multinomial en general. Son modelos que atienden a preguntas como elecciones que no se prefieren entre ellas o no hay un orden entre ellas, por ejemplo. Este, Ir a la escuela o trabajar o simplemente no hacer nada. Esas tres opciones, en estricto sentido, digamos, no tenemos una modelación económica, al menos no desde el punto de vista de la economía, que nos permita decir cuál de esas opciones es preferible entre ellas o qué tipo de orden guardan entre ellas. No así, por ejemplo, bienes que se tienen que consumir de manera, consumen de una sola vez y que sí tienen claras preferencias. Por ejemplo, primera clase es preferible respecto a turista, en el caso de dos modelos, en el caso de dos respuestas, pero en el caso de que hubiera tres posibilidades, se prefiere aire, bueno, volar sobre utilizar transporte terrestre. Eh, Ese tipo de respuestas que sí se pueden ordenar se les conoce como modelos de respuesta ordenada. Entonces, digamos que en general, eh, el objetivo de esta clase es mostrar cómo utilizar, bueno, cómo se modelan estas dos posibilidades. Voy a empezar con los modelos de respuesta ordenada, puesto que son una derivación, creo que es más natural esa derivación respecto a lo que vimos anteriormente, que son los modelos Probit y Logic. Tiene una lógica similar. Lo único que voy a hacer en este momento es tomar el modelo Probit y Logic que ya hayamos visto y extenderlo un poco para hacerlo de más opciones. Entonces, bien, lo primero que quiero decirles es que entonces estos tipos de modelos se les conoce como modelos de respuesta ordenada o simplemente se les puede conocer como eh, Probit, como Probit o Logic, como ustedes quieren llamarlos. Ahorita les digo por qué. Yo creo que ya más o menos debe ser claro para ustedes que pueden ser indistintos porque uno depende de la función de densidad normal y el otro simplemente de una logística, pero al final de cuentas pueden atender la misma pregunta, Probit o Logic, ordenados. Bien. Ahora, este Probit o Logit ordenado, en general, yo voy a plantear ahorita el Probit y luego voy a hacer un pequeño ajuste para decir cómo quedaría el. Entonces, el Probit ordenado requiere nada más una serie de supuestos que quiero que hagamos. Lo primero es que en el caso del Probit vamos a suponer que tenemos un conjunto de elecciones posibles que son 0, 1, 2, 3, hasta J elecciones. Todas estas son posibles opciones de respuesta. Entonces, noten que la primera diferencia que vamos a identificar respecto del modelo Probit binomial es que en el Probit binomial teníamos dos posibles respuestas, solo 0 y 1. Aquí vamos a tener hasta J respuestas. Cada una de estas J respuestas tiene un orden. Es decir, la opción 0 es la opción menos relevante o más que menos relevante, la que menos prefiere el individuo. La opción 1 es la preferida sobre la opción 0 y así sucesivamente hasta la opción J. ¿Sí? Entonces, en este caso, en cada una de estas posibilidades existe un orden. La principal diferencia que existe entre los modelos de respuesta múltiple ordenados respecto de los no ordenados es que en el caso de los ordenados, el modelo la respuesta sí es lo que estamos modelando. En el caso de los no ordenados, modelamos las características individuales de los individuos que están correlacionadas con la respuesta. Es un poco diferente. En el caso de los ordenados, modelamos la respuesta. 0, 1, 2, 3 hasta J. Eso, ¿qué hace que esa respuesta sea tomada por el individuo? En el caso de los no ordenados, lo que hacemos es no nos importa mucho las características de los individuos, simplemente nos queremos caracterizar
Pueden ser múltiples características, pero simplemente queremos inferir a través de las características la respuesta que no necesariamente tiene una presencia. Lo que voy a hacer ahora es, entonces, suponer que, dado que tengo una J posibilidades de respuesta, entonces voy a suponer, como he venido haciendo, suponer que existen XJ, que es un vector de características, que va a ser de dimensión K-1 por 1. Perdón, al revés, 1 menos 1 por 1 por K-1. ¿Sí? Lo que voy a hacer es que voy a asumir en este momento es que el vector no tiene término constante. Y ahora les voy a mostrar por qué necesito que no tenga constante este vector de características. ¿Sí? Entonces, el vector no tiene constante, voy a asumir que aquí está mi vector de características y voy a asumir también además que existe un modelo subyacente que es lo que observo. Vean, tengo dos. Yo observo la respuesta Y. Y puede tomar J respuestas, 0, 1, 2, hasta J. Eso es lo que yo observo. Sin embargo, voy a asumir que existe un modelo latente, que es Y estrella, que va a depender de una característica de esta forma, que va a ser Y igual a X por beta más epsilon. ¿Sí? Entonces, al igual que el modelo Probit que vi anteriormente, yo solamente puedo observar la respuesta y asumo que existe en el proceso, en el mecanismo que genera cada una de estas respuestas, existe un modelo latente que es de esta forma, en el cual el individuo tiene sus características del individuo determinan el nivel de Y estrella. Entonces, de forma similar, como lo hice para el vector de características, voy a asumir que este vector beta no contiene un término constante. ¿Sí? Es un vector beta sin término constante. Adicionalmente, otro de los supuestos que voy a hacer es el siguiente. Voy a suponer que el término de error tiene una distribución normal 0 y 1. ¿Sí? Luego, voy a decir además que va a haber un montón de constantes que voy a denominar como alfa. Y voy a decir que va a haber sea alfa 1, alfa 2, hasta alfa subíndice J mayúscula, constantes, de tal manera que las voy a denominar como umbrales. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer con estas alfas es que voy a decir, bien, si la respuesta es ordenada, entonces, si el individuo tome la opción 0, la opción 1, la opción 2 o la opción Jésima, la opción J más bien la opción J mayúscula, que tome alguna de estas opciones, depende de un umbral. Y ese umbral va a estar dado por alfa 1, alfa 2 o alfa J. Es decir, lo que yo, la manera en que voy a tratar de responder el modelo es, si yo observo respuestas ordenadas, entonces quiere decir que puedo segmentar la función de probabilidad de esta manera. Es como si yo viera una distribución normal de esta manera, una curva normal de esta manera, normal estándar centrada en el 0, y entonces dijera que, bueno, si alfa 1 está por acá, entonces voy a decir que toda esta región que está aquí es la probabilidad
de que el individuo haya elegido la opción 1 condicional en sus características. Luego, alfa 2 está por acá. Entonces voy a decir que toda esta región que se junta aquí va a ser la probabilidad de que Y, el individuo, haya elegido la opción, perdón, aquí vamos a empezar desde cero, para que sea más claro. Desde cero, la probabilidad de que el individuo haya elegido la opción 1 condicional en sus características. Y así me puedo ir para cada uno de los posibles umbrales hasta llegar al último caso en el cual alfa j está aquí, alfa j mayúscula, y entonces voy a decir que toda esta área que está aquí es la probabilidad de que el individuo Y haya elegido la opción j condicional en sus caracteres. Entonces, lo que estoy haciendo con estas segmentaciones, que estoy tomando cada uno de los alfa, cada uno de los posibles umbrales, y decir que son segmentaciones de la curva de distribución normal. Cada uno de esos va a segmentar una parte que va a asignar probabilidad a que el individuo haya elegido cada una de las opciones. Noten que en este caso esto es una ordenación. ¿Sí? Por eso se le dice probabilidad ordenado en principio, porque toma particiones ordenadas de la distribución. Vale. Entonces, si esto es mi planteamiento, entonces yo puedo resumir todo mi modelo en un esquema como el siguiente. Entonces voy a decir que el individuo va a tomar la opción 0 siempre que la variable latente sea menor o igual que alfa 1. El individuo va a tomar la opción 1 siempre que la variable latente sea menor que alfa 2, sea, siempre que la variable latente del individuo, o el valor de la variable latente haya sido menor que alfa 2, pero mayor que alfa 1. ¿Sí? Me regreso a mi esquema. A ver, me regreso a mi esquema. ¿Dónde está mi esquema? ¿Sí? Siempre, entonces, la probabilidad del individuo, la probabilidad de que el individuo elija la opción 1 está aquí. Que elija la opción 0, perdón. Que elija la opción 1 está aquí. Entonces voy delimitando cada una de las opciones en función de la probabilidad. ¿Sí? En función de los umbrales en este caso. Entonces ahora, en general voy a decir que el individuo va a tomar la opción J minúscula siempre que pase esto. Que la variable latente sea menor que alfa J, pero menor o igual, perdón, pero mayor estricto que alfa J menos 1. En el último caso, el individuo va a tomar la opción J mayúscula siempre que la variable latente, en este caso ya es el último tramo de la curva, siempre que la variable latente sea mayor que el último umbral. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Vale. Ok. Bien. Entonces, bien. Este planteamiento lo voy a traducir ahora a un planteamiento de probabilidad. Esto simplemente es una esquematización de cómo utilizo los umbrales a través de los cuales pude particionar la curva de distribución normal. Ahora le voy a meter el concepto de probabilidad. Entonces voy a decir que la probabilidad de que el individuo
y haya tomado la opción 0 condicional en sus características, va a ser igual a ¿quién? A la probabilidad de que la variable latente sea menor o igual que el umbral 1 condicional en las características del individuo. Pero yo sé que mi variable latente es de esta forma. Entonces, voy a utilizar ese hecho y voy a decir que entonces esto se vuelve la probabilidad de que la probabilidad de que xi por beta más epsilon i sea menor o igual que alfa 1 condicional en xi. Entonces, aquí voy a hacer todavía un acomodo más y voy a decir que esto es la probabilidad de que epsilon i sea menor o igual que alfa 1 menos xi por beta condicional en xi. Y en este punto ya hace sentido de por qué mi modelo no incluía constantes. En este caso, la constante va a ser ¿quién? El umbral. Entonces, la razón por la que mi matriz X no tiene constante es porque se la voy a incorporar a través del umbral. El umbral va a ser el valor aquel que le va a incorporar a mi modelo lineal, subyacente lineal, que es no lineal cuando lo veo desde la óptica de que son opciones no lineales. Le agrega la constante a través del umbral. Entonces, el nivel de decisión del individuo, vamos a decir que el umbral no es endógeno, eso es lo que estoy diciendo en principio. Es decir, los umbrales para todos los individuos van a ser los mismos. Por ejemplo, si viéramos, por ejemplo, si quisiéramos modelar preferencias por hoteles eh, de diferentes calidades, por ejemplo, desde 5 estrellas hasta alguna calidad que ustedes decidan, podríamos identificar que para todos los individuos en promedio existe un valor que debe de tomar el umbral tal que el individuo ya pase de una característica promedio a una característica lo que siga. Por ejemplo, de 2 estrellas a uno de 3, a uno de 4, a uno de 5. La característica que permite que ese cambio ocurra es una constante. En este caso, para el cambio del umbral de la elección base, que es 0, a la opción 1, el cambio va a ser la constante alfa 1. Entonces, esto es la probabilidad de que el individuo elija la opción 0. Vamos ahora, ¿cómo sería para que la probabilidad del individuo, de que el individuo elija la opción 1, condicional en x? Bueno, de forma similar, entonces esto es la probabilidad de que alfa 1 sea menor que mi variable aleatoria latente, menor o igual que alfa 2, condicional en x. Esto es igual a la probabilidad de que alfa 1 sea menor que xi por beta más epsilon menor que alfa 2 condicional en x. Voy a despejar este término de ambos lados de la desigualdad, entonces esto me va a quedar como la probabilidad de que alfa 1 menos xi por beta sea menor que epsilon i, que a su vez sea menor o igual que alfa 2 menos xi por beta condicional en x. ¿Sí?
Ahora, observen esto. Aquí lo que tengo es, por este lado tengo lo que estoy haciendo ahora. Noten que pasé ahora de una partición de la curva que está aquí. Esta curva, lo que tengo en el eje de las X, aquí lo que tengo, si se dan cuenta, depende de X por beta. Es este eje que está aquí. De eso depende esta partición. Lo que voy a hacer ahora es que he cambiado la partición. Ahora la partición va a depender de epsilon. Entonces, lo que voy a hacer es ahora tomar una normal, pero que ahora depende de epsilon. Bueno, es una normal que tiene como soporte al epsilon, los valores que puede tomar epsilon, y la voy a particionar. La voy a particionar ahora en términos de quién, en términos de estos tramos que están aquí. ¿Sí? Entonces, lo que voy a decir es que supongamos que aquí está este componente que está aquí, este umbral, es alfa, como hemos quedado, era alfa 1 menos alfa 1 menos x y por beta. Y vamos a decir que este otro tramo que está aquí, este es alfa 2 menos x y por beta. ¿Sí? Y lo que yo quiero encontrar entonces es esta región que está aquí. Esta región que está ahí es lo que yo voy a llamar como la probabilidad de que y tome el valor de 1. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero encontrar con esa expresión que está aquí. Con esta expresión quiero encontrar esto. Bien, ¿cómo lo puedo reexpresar? Bueno, eso lo puedo hacer de la siguiente manera. Puedo acumular toda la probabilidad que hay desde menos infinito hasta aquí y restarle la probabilidad que hay desde menos infinito hasta aquí. Entonces, lo que voy a hacer es algo muy sencillo. Voy a decir, eso ¿cómo lo puedo capturar esa región azul? Va a ser la probabilidad de lo que se acumule. Bueno, voy a utilizar el símbolo de la normal que he venido utilizando, que era este. La probabilidad que se acumule hasta alfa 2 menos xy por beta, menos la probabilidad de que sea alfa 1 menos xy por beta. Y esto va a ser igual a quién? A la región que tengo en el cuadrito azul. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Sí, ¿no? Parece que, bueno, tiene sentido el planteamiento, creo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Vale. Ok, vale. Entonces, mi planteamiento que está aquí, este planteamiento quedaría como la probabilidad de que y sea igual a 1, condicional en x, ¿no? Sería igual entonces a quién? A la probabilidad que se acumula hasta alfa 2 menos xy por beta menos la probabilidad que se acumula hasta alfa 1 menos xy por beta. Esto es para y igual a 1. Ahora, lo claro, más o menos debería ser hasta ahora, es que entonces en general
para cualquier opción como esta, la probabilidad de que y sea igual a cualquier valor jésimo, entonces sabríamos que es igual siempre a una forma de este estilo. A la probabilidad que se acumula hasta el umbral j más 1 menos xi por beta menos la probabilidad que se acumula hasta el umbral previo j menos xi por beta para cualquier valor j. ¿Sí? En general, donde j es igual a 1, perdona, j es igual, sí, desde 1, 2, hasta j menos 1. Noten que he descartado a 0 al principio y a j en el final, porque la opción de que j sea igual a 0 tiene una forma muy particular, que era esta. ¿Sí? Entonces, en general yo voy a decir que en los casos particulares, pues lo voy a agregar aquí, los casos particulares van a ser que, ¿qué casos particulares son? 2 para 1. Cuando y es igual a 0, condicional en x, voy a decir que esta es la probabilidad que se acumula hasta alfa 1 menos x por beta. Bien. La probabilidad cuando y sea igual a j mayúscula condicional en x va a ser igual, entonces, por complemento, 1 menos la probabilidad que se acumula, voy a poner abajo, 1 menos la probabilidad que se acumula hasta justo antes del umbral j menos xi por beta. Entonces aquí tengo mis dos casos particulares, los extremos de la distribución y los puntos intermedios serían de esta forma. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, perfecto. Bien. Ahora, más o menos, no debería ser muy complicado para ustedes observar que en este caso, dado lo que he escrito hasta ahora, debe ser más o menos claro que la suma de las probabilidades desde j, perdón, desde j igual a 0 hasta j mayúscula, las probabilidades de que y sea igual a j condicional en x, suman 1. Al igual que cualquier probabilidad. ¿Vale? Entonces, en este caso, los modelos ordinales, lo que determina el cambio en la probabilidad, siempre van a ser los alfa j. Estos alfa j van a determinar básicamente el cambio en probabilidad. En cambio, probabilidad de cambiar de opción. 0 a 1, o de 1 a 2, o de 2 a 3. El cambio que vaya ocurriendo siempre va a depender del umbral. ¿Sí? Vale. Ahora, el planteamiento que he hecho hasta ahora es únicamente para los modelos Probit ordenados. Ahora, también existen los Logit ordenados. Los Logit ordenados tienen la misma estructura, tienen el mismo planteamiento, es decir, quiero determinar cuál es la probabilidad de que y sea igual a 0, dado que la variable latente es menor a un umbral, o la probabilidad de que y sea igual a 1,
dado que la variable latente está en este rango. Es exactamente el mismo planteamiento. La diferencia con este caso, con el probit, es que el logit utiliza como función de probabilidad la función logística. ¿Sí? La función logística. Tienen el mismo planteamiento, entonces solamente como notación vamos a utilizar que la probabilidad de y cuando toma el valor de 0 condicional en x va a ser igual a la probabilidad que se acumule con lambda mayúscula alfa 1 menos xi por beta, la misma idea. El otro caso especial, la probabilidad de que y sea igual al el último valor posible va a ser igual a 1 menos lambda mayúscula evaluado en alfa j menos xi por beta. Los casos intermedios van a ser como, déjenme borrar esto. Todos los casos intermedios, todos los casos en que la probabilidad de que la variable aleatoria tome la opción j condicional en xy van a ser igual a lambda evaluado en alfa j más 1 menos xy por beta menos lambda evaluado en alfa j menos xy por beta. Simplemente, digamos lo que en resumen, si es un probit, van a utilizar una distribución normal. Si es un logit, van a utilizar una distribución lógica. Pero el planteamiento es exactamente el mismo. En ambos casos, la probabilidad sumará 1, sin importar cuál de las dos opciones tome. Ahora bien, este es el planteamiento del modelo. Pero probablemente lo más importante del caso es ver cómo estimar esto. ¿Y cómo se estiman estas cosas? Se estiman por máxima verosimilitud. ¿Sí? Entonces, para estimarlo, siempre habrá que plantear una función de verosimilitud. Y la función de verosimilitud va a ser la función L, que va a depender de quién. Va a depender, vamos a estimar qué cosas, todos los umbrales, alfa 1, alfa 2, hasta alfa j. Y vamos a estimar a un vector de beta. Entonces, la función de verosimilitud tendrá como variables de decisión los umbrales y los parámetros beta. Y va a estar dada por el producto desde i igual a 1 hasta n de la probabilidad de qué cosa. La probabilidad de que para el individuo i haya elegido la opción 0 elevado a i a la 0. Ahorita les digo quién es esta muchacha. Por puntitos la probabilidad de que el individuo i haya elegido la opción j elevado a la i 0. IJ. Donde voy a decir esto. Donde voy a decir que la función i, j, toma dos posibles valores, 0 y 1. Tomará el valor de 0 si el individuo eligió la opción jésima. Perdón, no eligió la opción jésima. Y 1 si el individuo tomó la opción jésima. Lo que estoy haciendo con esta función que está aquí arriba es utilizar una función indicador. Es decir, cuando el individuo elija cada una de las posibles opciones jésimas, solamente ese valor, solamente ese va a tomar el valor de 1. Todos los demás van a ser 0.
Entonces va a ser una exponencial de una probabilidad elevada a la cero que va a dar 1. Entonces el único elemento que va a sobrevivir aquí va a ser siempre la opción elegida por el individuo. De esta manera garantizo que la función de verosimilitud siempre me dé la probabilidad de la elección que haya tomado el individuo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale. Entonces, esta función de verosimilitud, al igual que cualquier otra función de verosimilitud, hay que pasarla por un proceso de optimización. Entonces, el problema se resuelve como maximizar ¿a quién? A todos mis elementos que quiero estimar. Alfa 1, alfa 2, hasta alfa j y mis conjuntos de parámetros beta. Maximizar esta función L y le voy a poner alfa, digamos que alfa negrita o en, ¿cómo se llama? En vector, o alternativamente que es igual a maximizar, igual con todos mis parámetros de la función logarítmica de esto. Cualquiera de las dos opciones que siga es equivalente. ¿Sí? Entonces el proceso de maximización me va a arrojar los umbrales y los coeficientes beta. Ahora, de forma similar al problema de eh, el problema de probability logic, eh, la estimación no se interpreta en los coeficientes beta ni en los coeficientes alfa, se interpreta en sus efectos marginales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los efectos marginales van a decirnos la contribución que hace cada uno de los elementos a, o cada una de las variables a la probabilidad de ocurrencia de cada una de las opciones J. Entonces, si por ejemplo quisiera estimar un modelo en el cual las opciones son un ordenamiento de respuesta, eh, no sé, déjenme pensar en qué tipo de bien se prefiere sobre otro. Si tuviéramos como una de las variables dependientes a la edad, podríamos identificar un año adicional, cuánto incrementa la probabilidad de que el individuo tome una elección 1, 2, 3 o J. De eso, para eso necesitamos los efectos marginales. Y los efectos marginales los voy a definir de la siguiente manera. Los efectos marginales van a ser de la siguiente manera. Y voy a decir que el efecto marginal de la variable késima va a ser igual a la probabilidad de que el individuo iésimo haya tomado la opción J condicional en XY. Perdón, me está faltando. Pero la parcial de eso, la derivada parcial de XK. ¿Sí? Entonces, voy a decir con G que eso es equivalente a que es la derivada parcial de XK respecto de una función G, que es de la probabilidad acumulada hasta alfa J menos XY por beta, donde G estoy utilizándola para simbolizar que puede ser cualquiera de las dos opciones, o una distribución normal o una distribución logística. En realidad no me importa en este caso. El efecto marginal es equivalente para ambos modelos. Entonces, y después de que hacen todas sus operaciones, se van a dar cuenta que esto lo que resulta es que es igual a menos beta k por la función de densidad
de alfa j menos xi por beta. Entonces, si lo viéramos así, aquí tengo la función de densidad acumulada de probabilidad. Perdón, la función acumulada de probabilidad. Toda la probabilidad que acumulo hasta este punto alfa j menos xi por beta. El efecto marginal va a depender del valor que tome el coeficiente asociado a la variable de interés multiplicado por una probabilidad puntual. Es como decir, la probabilidad exactamente puntual en este valor, justamente en el punto donde cambia el umbral. ¿Sí? Por eso la simbolizo con una G minúscula, porque pasé de la función de distribución a la función de densidad. Acuérdense, por reglas de probabilidad o de estadística, siempre dijimos que la función de densidad la identificamos con la letra minúscula y la función de distribución acumulada como la letra mayúscula, y el cambio entre uno y otro simplemente era su derivada. Este es el efecto marginal para la variable beta k, Ks. Esto es siempre que xk sea una variable continua. Cuando xk es una variable discreta, entonces vamos a enfrentar un caso como el siguiente. Cuando xk es una variable discreta, entonces vamos a decir que el efecto marginal de la variable k' va a ser igual a la probabilidad de que el individuo haya elegido la opción J, condicional en xi, y condicional en que la variable k' sea exactamente igual a 1, porque ahora estoy asumiendo que son variables dicotómicas, menos la probabilidad de que el individuo haya elegido exactamente esa opción J decimal, pero ahora la variable k' sea igual a 0. Esto es equivalente a decir que lo que se acumula de probabilidad hasta alfa j menos beta 1 x1 más beta 2 x2 más puntitos más beta késimo por 1 más todos los demás términos menos la función de densidad evaluada en alfa j menos beta 1 x1 más beta 2 x2 más puntitos más beta k por 0 más todos los demás. Entonces noten que el cambio es este, cuando toma 0 y cuando toma el valor de 1. ¿Sí? El efecto marginal en este caso solo es una diferencia entre las funciones de probabilidad acumulada hasta en el caso que cuando la variable es 1 o menos cuando la variable es 0. El efecto marginal cuando es dicotómico. Cuando es una variable categórica, por ejemplo, categorías, pensemos, la edad misma puede ser una categoría. Cuando son saltos enteros de un año a otro, este valor que está aquí lo podemos sustituir por, en este caso, la constante, la c más 1, y este es simplemente una constante. Vale. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Bien. Finalmente, como efectos marginales también, este modelo admite otro efecto marginal adicional. Entonces, solo quiero plantearlos. Digamos que los efectos marginales que he planteado hasta ahora simplemente son los cambios en la probabilidad de que y sea igual a j, condicional en xy,
que obedecen a dos posibles escenarios. Uno, cuando cuando la variable xk es continua, y cuando xk es discreta o categórica. Pero noten que estos siguen siendo cambios en la probabilidad. Cuando ocurre que el individuo eligió la opción JS. Bien, los probilos ordenados, además de esto, nos pueden ofrecer un efecto marginal más, que es el cambio en la probabilidad cuando Y, bueno, voy a simbolizarlo de esta manera. El cambio en la probabilidad cuando Y elige la opción J condicional en XY menos la probabilidad de que el individuo Y haya elegido la opción J menos 1. Lo que tengo aquí entonces es un modelo que me permite además identificar cuál es la probabilidad de que el individuo, cuánto incrementa su probabilidad de que el individuo pase de la opción J-ésima o menos 1 a la opción J. ¿Sí? Entonces, digamos que tengo dos tipos de probabilidad, dentro del mismo grupo y entre grupos. Es una de las ventajas que tienen los modelos Probit y Logit ordenados, que les van a permitir siempre hacer ese tipo de opciones. Bien. Ahora, este cambio en probabilidad lo voy a simbolizar con un nuevo efecto marginal que voy a denominar como que va a ser el efecto marginal de que el individuo cambie de la opción J a la que pase de la opción H a la opción J y va a ser igual a una variable, al parámetro asociado a la opción K por el siguiente componente, por la variable evaluada en alfa H menos XY por beta menos la evaluada en alfa J menos XY por beta, siempre que H sea menor que J. Entonces, el efecto marginal entre grupos también va a depender de la variable. Es decir, puedo entonces ahora comparar el efecto que tiene una variable como la edad en la probabilidad de que el individuo elija la opción H versus cómo se cambia la probabilidad de que el individuo elija la opción J, pero por un efecto de la edad, entre grupos. Eso es a lo que me estoy refiriendo en este caso. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Vale. Entonces, el que queda ahora es, regresando un poco a mi esquema que había yo hecho al inicio de la clase, déjenme borrar este. Lo que queda ahora es los modelos de respuesta múltiple, o sea, los modelos que pueden modelar que un individuo elija la opción 0, 1, 2, hasta la opción J-ésima, se pueden modelar con dos opciones, les había dicho. Uno, con modelos ordinales, que describí hoy, que son Probit y Logit ordinales, en el cual las opciones 0, 1, 2 hasta J tienen un orden de preferencia. El individuo prefiere la opción 1 respecto de la 0
opción 2 respecto de la 1, así hasta la opción j décima respecto de la j menos 1. Y existen otros que son simplemente multinomiales, en el cual también la opción de respuesta son 0, 1, 2 hasta j, pero el individuo es perfectamente indiferente entre la opción 0, bueno, no indiferente, sino no tiene una preferencia identificable entre tomar 0, 1, 2 o j. Es decir, si elige la opción 0, no quiere decir nada respecto de cómo compara 0 con las otras opciones. Entonces, este tipo de modelos se plantean de una forma similar a los probability logic que planteamos. ¿Sí? Son más o menos la misma idea, pero voy a hacer un pequeño cambio con estos modelos. Y el cambio que quiero hacer es el siguiente. Voy a decir que de forma similar al caso en el que hice el modelo ordinal, voy a asumir que beta, bueno, que mi parámetro beta es un vector de k menos 1 por 1. Y lo voy a hacer así porque quiero utilizar también una forma para que la constante sea capturada a través del proceso de estimación, de forma similar al modelo ordinal. Ahora, en este caso también voy a decir que la probabilidad de que y sea igual a la opción j décima, condicionada en las características del individuo, va a ser de esta forma. Va a ser igual a e a la xi por beta entre 1 más e a la beta j por xi por beta 1 más e a la xi por beta 2, así hasta e a la xi por un beta jf. De esta manera. ¿Sí? Bien. Ahora, noten, una de las cosas que seguramente habrán notado aquí es que tengo beta 1, beta 2, beta j, parámetros beta. Cada uno de esos son vectores en estricto sentido. Lo que voy a hacer con los modelos multinomiales es modelarlos, pero ahora lo voy a hacer ligeramente más complejo. Si se acuerdan, en el modelo ordinal, lo que iba cambiando era los umbrales. Los umbrales determinaban cuál era la decisión. Alfa 1 hasta alfa j determinaba cuál era la decisión. En este caso, lo que determina la decisión son las características individuales del propio individuo. Es decir, los modelos ordinales no importan mucho las características del individuo. Lo que determina el salto en probabilidad es un umbral. Una vez que es rebasado, el individuo toma la decisión. Son muy al estilo de los modelos de utilidad que ocupamos siempre en economía. Hasta que la utilidad se rebasa, entonces el individuo cambia de preferencia. Se rebasa la utilidad y cambia de preferencia, así sucesivamente. En el caso de los modelos multinomiales, no voy a decir eso. Voy a decir que las características individuales de cada uno de los elementos que se muestra van a determinar qué elección toma. Entonces, los individuos que son mayores, por ejemplo, los que son de mayor edad,
van a tener una preferencia por una decisión. Los que son de un sexo van a tener la preferencia por una decisión respecto de otras decisiones. ¿Sí? Esa es probablemente la principal diferencia entre los modelos ordinales y los modelos multinomiales. Vale. Bien. Voy a empezar a desarrollar el modelo, pero quizás no me dé tiempo ahorita. A ver, déjenme ver. Una pregunta. Más bien, las betas van a determinar las decisiones de cada individuo, en el caso multinomial. En el caso ordinal son las alfas. Noten la pequeña diferencia. En el caso ordinal son constantes. Es decir, las alfas son constantes, entonces el individuo cambia de preferir la opción 0 a la opción 1 en función de una constante. En el caso de los modelos multinomiales, son las características propias del individuo lo que determina su decisión de tomar una opción 0, 1, 2 o 3 o JS. Esa es la principal diferencia entre modelos ordinales y multinomiales. Dicho eso, antes de seguir con el planteamiento, voy a pararle aquí para esta parte, que me va a tomar todavía al menos unos 45, tal vez un poquito más, desarrollar. Entonces, pues no quiero dejarlo a la mitad, quisiera dejarlo aquí. Y nada más quiero que agreguemos, esta es la función de probabilidad para cuando la opción J es 5. Y voy a agregar ahora nada más la opción cuando es la opción 0. Entonces, bien, lo que voy a decir es cuando el individuo toma la opción de que y sea igual a 0, condicional en x, y, voy a decir que esa va a ser igual a 1 sobre 1 más e a la xy por beta 1 más puntitos más e a la xy por beta j. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo, a grosso modo, con este planteamiento, es que voy a tener los siguientes parámetros a estimar. Voy a tener el parámetro, voy a tener el conjunto de parámetros beta 1, el conjunto de parámetros beta 2, así es el conjunto de parámetros beta j. Voy a tener, aquí voy a tener j beta. Voy a asumir que la opción beta subíndice 0 no existe. Lo que quiero dejar es que este sea como una especie de opción por default. Es decir, que el individuo puede elegir otras opciones, pero si no puedo modelar sus características o hay información que no puedo observar de él o alguna característica particular, voy a decir que siempre va a recurrir a la opción 0 para toda la información que no consideré en mi registro. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Justamente con esto quiero terminar.